Mi nombre es Oscar Navarrete, soy fotoperiodista desde hace 40 años. Actualmente laboro para el diario La Prensa y tengo más de 2 años de estar en el exilio acá en Costa Rica. Yo empecé en el diario Barricada en 1984, en agosto del 84. Llegué al laboratorio fotográfico. Fue mi primera conexión con la fotografía profesional, porque como aficionado, pues mi papá tenía una camarita de esos formatos de 110 pues, yo me acuerdo que me ponía a travesearla, me gustaba el mundo de la fotografía. Estando en Barricada, yo recuerdo que estaba el jefe del laboratorio fotográfico, era un tico alemán, nunca se me va a olvidar. Rudolf con un cigarrillo y revelando con una paciencia brutal. Y yo era un chavalo hambriento de conocimiento. Y yo le decía, Rudolf, ¿qué se necesita para ser un buen fotógrafo? Me dice, ok, me dice, te voy a dar solo 3 cosas, me dice. Si quieres ser un buen fotógrafo, me dice, tenés que aprender y manejar estas 3 cosas. El ángulo, la composición y el encuadre. Y siempre a la fecha, y cuando fui docente en las universidades con fotografía, siempre les decía eso a mis alumnos. Y así fue que inicié un proceso. Aprendí de los fotógrafos extranjeros que vinieron con el romanticismo de la revolución. Habían bastantes fotógrafos españoles y fotógrafos europeos, italianos también. Y de los grandes fotógrafos nicaragüenses. Nicaragua tenía buenos fotógrafos. Siempre ha tenido buenos fotoreporteros, buenos fotoperiodistas. En ese tiempo, pues, los másteres, estaba Mario Tapia, estaba Carlos Durán, Mauricio Duarte, estaba Oscar Cantarero, la Claudia Gordillo. Entonces, nosotros los chavalos, que éramos los rookies, aprendimos de esa escuela, ¿me entiendes? Nos inspiramos en esa gente, ¿me entiendes? Pero posteriormente, pues, vino el servicio militar. Me fui al servicio militar y estando en el servicio militar, pues miraron pues, que tenía esa habilidad de ser fotógrafo y terminé en la unidad de medios audiovisuales, que era la unidad donde estaban los fotógrafos, y estuve ahí hasta el final del conflicto. La rebelión del 2018 fue una época demasiado intensa. Vivíamos súper ocupados los fotógrafos, teníamos que llegar rápidamente al diario La Prensa, descargábamos nuestro material y nos regresábamos de nuevo a las protestas. Toda esa tensión que viví y esos momentos de riesgo y peligro me trajo mucho a colación la época de los años 80 cuando fui fotógrafo de guerra. Pero ya estás más adulto, ya sos un viejo y ya no tenés esa adrenalina que antes te sobraba, ¿me entiendes? Ahora más bien te hacía falta. Y sí estaba más consciente de que podía perder la vida, y lo que me lastimaba era pensar en mis hijos y en mis nietos, ¿me entiendes? No poder ver crecer a mi familia, a mis nietos, pero también sentía de que era mi deber, ¿me entiendes? Y no solo mi deber, sino también mi pasión, porque yo estaba ahí porque me gustaba. Conozco muchos compañeros que muchos renunciaron, inclusive por salvaguardar sus vidas. Yo digo, bueno, estamos en esto es lo que escogimos y para eso estamos, pues. Se nace para vivir, pero también se vive para morir. Yo siempre decía, voy a permanecer lo más que pueda en Nicaragua, porque no era para mí una opción el exilio. Sabía, mis compañeros, iba viendo los que se iban exiliando, y yo decía, qué duro, ojalá que no me toque, pero bueno, te toca, pues, como dicen los colombianos, cuando toca, toca, me tocó. Es una cobertura que me mandaron. Solo el diario La Prensa tenía la fuente de que iban a expulsar a las monjitas de la Orden Madre Teresa de Calcuta. En la noche estaba procesando material como a las 7:30 de la noche, 7:30, cuando mi jefe me llamó y me dijo que la policía había arrestado a uno de los conductores,
que anduvo que era parte del equipo que anduvimos dándole cobertura a lo de las monjitas y que lo más seguro iban a ir por mí. Entonces que dejara de hacer lo que estaba haciendo y que me fuera automáticamente porque corría peligro de que me echaran preso. Entonces tomé lo que estuve, en ese momento te bloqueas, porque decís qué me llevo, qué no me llevo, pero dije también el tiempo. No, dije, aquí yo no puedo permanecer más de 5 minutos. Agarré una mochila, eché mi computadora, mi laptop, algunos discos duros de archivo, me despedí de mi familia y me fui a tomar un taxi. Que yo vine aquí a Costa Rica, ingresé el 9 de julio del 2022. Como la guardia orteguista se me llevó todos mis equipos, se los robó, no hay otra palabra, vine fotografiando, empecé aquí y yo dije, bueno, pues el que es lora en cualquier estaca es verde. Y yo soy fotoperiodista y si me toca hacerlas dibujadas, las hago dibujadas. Y empecé con un iPhone viejito que traía de allá, que era un iPhone 7, imagínate. Ahí lo tengo todavía. Y con eso empecé a hacer fotos y videos nuevamente. Después hubo ayuda, donación de cooperantes y nos consiguieron equipo y pues ya estoy de nuevo pues con equipo profesional para producción audiovisual y fotográfica, ¿no? Okay. Bueno, entonces ahorita me estoy alistando, voy a la cobertura, a una cobertura a la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica, aquí en San José, que es sobre la comunidad, la diáspora de Venezuela va a protestar por el fraude electoral de las recientes elecciones que se robó el dictador Nicolás Maduro. El trabajo del periodismo siempre es educar, informar, denunciar, auditar, que es la palabra que le incomoda a los regímenes. El papel periodístico también se convierte en una fuente, ¿me entendés?, para los defensores de derechos humanos. Nos estamos convirtiendo de forma indirecta en defensores de derechos humanos. Yo creo que la labor periodística, sobre todo el de los fotoperiodistas, es enorme porque ahí están las imágenes y las imágenes hablan por sí solas, ¿me entiendes? Donde se ven las brutalidades, ¿me entiendes? Los avasallamientos, las humillaciones y las torturas que ha sufrido el pueblo de Nicaragua por luchar por una democracia. He trabajado en el fotoperiodismo más de la mitad de mi vida. Me ha tocado en el fotoperiodismo vivir de todo, ¿me entendés? Sobre todo situaciones en riesgo, que es lo que te marca más, ¿me entendés? He contribuido a la memoria y la historia de Nicaragua. Quizá ahorita esté subvalorado, pero creo que quizá en 20 años, 30 años, estas imágenes van a dar mucho de qué estar hablando, ¿me entiendes? Porque siento que vengo 40 años escribiendo la historia de mi país. Tengo la fe y la convicción, no sé, yo soy muy positivo en mis cosas y estoy seguro, muy seguro que más temprano que tarde vamos a regresar. A eso, como dice Tiguerino, póngale sello,